Ahí sí. Les doy la bienvenida a una nueva clase, ¿cierto?, de este curso de biodiversidad alimentaria. Con, es- con nosotros está esta vez Luis Felipe Giraldo, así que ahí, Luis, tú te puedes presentar. Em, Solo algunas cositas, ¿cierto?, administrativas que teníamos pendientes para atenta, digamos, cierto, a las cosas que estaban comentando por WhatsApp. Vamos a ver si es que se puede o no enviar una cápsula por la clase, cierto, que tuvieron problemas de conectividad la vez anterior, pero eso lo estamos resolviendo y cualquier información oficial va a ser entregada vía correo electrónico, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Dicho eso, les damos la bienvenida a la nueva clase del día de hoy, que termina a las 3:30, ¿cierto? Y cualquier duda o consulta que tengan la pueden hacer a usosocioambiental@fima.cl. Así que, Luis, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Un gusto enorme estar en este espacio. Primero, obviamente, ofrecer las excusas respectivas por las situaciones que tuvimos durante el primer espacio de este curso. Ya con la profesora Ileana estamos coordinando la grabación de la cápsula para que tengan acceso a la información y que finalmente, ¿cierto? Es el sentido de poder reconocer y tener muy claro los elementos que conforman este espacio formativo. Realmente agradecerles por estar aquí, por conectarse, por la inscripción, bueno, por todo el proceso que han estado y por sacar pues, un poco de su tiempo para poder conversar acerca de estas temáticas que creo que hoy son infinitamente necesarias para poder hablar de transformaciones reales de los sistemas alimentarios en el planeta, aludiendo obviamente a las dinámicas de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental que nos obligan, ¿sí? No solo como profesionales, sino como ciudadanos del mundo. Entonces, creo que es lo más importante de este tipo de espacios. Obviamente agradecer a la organización y a todas las personas que tienen un trabajo bastante dispendioso con la cantidad de cursos y con todo el trabajo que han hecho. Creo que es una tarea titánica y también hay que hacer un reconocimiento a esas dinámicas que realizan. Bueno, luego de esto sí me presento. Mi nombre es Luis Felipe Giraldo Londoño. Soy nutricionista, dietista, tecnólogo agropecuario, nutricionista de la Universidad de Antioquia, tecnólogo agropecuario de la Universidad del Quindío y magíster en políticas públicas alimentarias y nutricionales también de la Universidad de Antioquia. Y hago parte, como seguramente lo vieron en la presentación del curso, de la Fundación Educar de Ida y Vuelta, que es una fundación que en el departamento del Quindío, acá en Colombia, se dedica a todo el tema a través de una estrategia que se llama Pan Rebelde, de todo lo que es la recuperación de alimentos del territorio. Y soy profesor de la Universidad Libre, de en la seccional Pereira, del programa de nutrición y dietética, y digamos que en este ejercicio trabajo pues temas de derecho humano a la alimentación, desde la perspectiva de soberanía y de autonomías alimentarias. Entonces, aquí también está mi vinculación institucional. Eso es más o menos a grosso modo lo que hago, quién soy. Entonces, ya con este preámbulo, vamos a dar paso entonces a la clase del día de hoy. ¿Listo? Un segundo yo, proyecto. ¿Me confirman si están viendo ahí mis diapositivas, por favor? Sí, se están viendo, aún no en modo presentación, pero se está viendo la PPT. Listo, ya la voy a organizar. Ahí se ve perfecto. Ok, perfecto. Listo. ¿Me confirman, por favor, qué está pasando también? Sí.
Está sin pasando problema. también. Perfecto. Ok, listo, sin problema. Bueno, entonces, como les mencionaba, este ejercicio de formación pues está respaldado en su estructura dentro de los procesos que realizo a través de la Fundación Educar de Ida y Vuelta, pero también desde el programa de nutrición y dietética de la Universidad Libre y específicamente también desde nuestro grupo de estudio y semillero de investigación, que es el semillero Mucunas, que significa semillas, donde hacemos diferentes trabajos para la formación de los estudiantes del pregrado del programa de nutrición y dietética. Entonces, en este primer módulo que van a ver conmigo, porque los otros módulos los van a ver con la profesora Ileana, vamos a hablar de la biodiversidad alimentaria, pero específicamente el día de hoy con todo lo que tiene que ver con los fundamentos, las dimensiones y la importancia que tiene este concepto en los sistemas alimentarios. Entonces, lo primero que quiero que observen muy bien en esta primera diapositiva es la imagen que hay en el lado derecho. ¿Sí? Son una cantidad de alimentos y de potenciales alimentarios y nutricionales que tenemos en nuestros territorios. Hoy les voy a hablar de alimentos de Colombia, teniendo en cuenta que aquí pues tenemos participación de diferentes países de Latinoamérica y seguramente ustedes en sus territorios tendrán otros alimentos que espero yo después de estas sesiones se vuelvan objeto de curiosidad y que ustedes empiecen a entender que esos potenciales que hay en esos ecosistemas y en esos espacios son una oportunidad latente para garantizar la alimentación de las comunidades. Y en este sentido, pues si ustedes observan, esa imagen tiene diferentes alimentos que hacen parte de diferentes lugares de Colombia. Por eso la imagen de la foto. Es una foto que, digamos, de alguna forma yo construyo y digo alimentación en los recovecos. ¿Por qué en los recovecos? Porque muchas veces estos alimentos están en lugares a los que usualmente no vamos o que no hacen parte de los lugares a los que nos desplazamos. Y debido a un aspecto que vamos a ver más adelante, de homogenización del patrón alimentario y de la dieta, pues han empezado a desaparecer de nuestros radares, ¿cierto? Ya no los hacemos parte de nuestra alimentación cotidiana. Y eso implica que cuando no reconocemos algo, poco a poco va desapareciendo o lo vamos cambiando por otros elementos que sustituyen las dinámicas de alimentación y con esa pérdida de, digamos, de ese reconocimiento de los alimentos, pues vamos perdiendo semillas, vamos perdiendo saberes, y si uno lo quiere ver en una forma más crítica, pues vamos perdiendo incluso nuestra propia dignidad, sometiéndola en un momento dado a las dinámicas comerciales que hoy se imponen en el sistema alimentario del planeta. Entonces, creo que esa es la primera eh, gran aporte de este espacio, y es que empecemos a entender que sí tenemos la posibilidad de alimentarnos distinto. Y para ello, entonces, voy a citar a un autor, ¿sí? que es Raj Patel. Raj Patel es un economista hindú que ha tenido pues, varios elementos en sus libros, donde hace una serie de críticas al sistema y a la forma en que se organiza el sistema alimentario mundial y cómo la globalización ha tenido unos efectos sobre esa forma en que nos alimentamos y la forma en que nos nutrimos. Entonces, en su libro, Obesos y Famélicos, plantea una serie de análisis para quienes de pronto tengan la oportunidad de revisar y de leer este libro, van a encontrar que este autor plantea unos cambios necesarios y que parten de la necesidad de entender cómo nuestra alimentación está sujeta a dinámicas sociales, pero también a dinámicas ambientales. Y entonces en ese libro uno empieza a encontrar también elementos que se empiezan a relacionar con la biodiversidad alimentaria o con aspectos alternativos de alimentación. Porque digamos que se menciona que cuando consumimos esos alimentos que no son convencionales,
pues empezamos a mirar que hay posibilidades para solucionar el hambre, pero también empezamos a encontrar que hay alimentos que tienen unas características, ¿cierto? Ya aquí, asumiendo un poco el rol de nutricionista, tiene unas características y unas moléculas que pueden aportar a disminuir las enfermedades que están relacionadas con la dieta, ¿sí? Lo que hoy conocemos como enfermedades crónicas no transmisibles. Y desde ese mismo punto, cuando empezamos a mirar los patrones de consumo, como es un sistema, inevitablemente tenemos que empezar a mirar todo lo que determina o lo que existe previo al consumo, como es la producción. Entonces hay que empezar a mirar cómo se están cultivando los alimentos, cuáles son los procesos de planificación que se dan en ese sentido, ¿sí? Y eso es uno de los puntos claves del día de hoy. O sea, no vamos a hablar de listas de alimentos o de especies disponibles, eso lo haremos quizás en el siguiente espacio, sino que hoy vamos a hablar de este aspecto como una forma en la que comprendemos la relación que existe entre el territorio, la cultura, la nutrición y los sistemas agroalimentarios, ¿cierto? Y de ahí preguntarnos qué comemos, de dónde viene lo que comemos, quién lo produce, qué saberes los sostienen y qué estamos perdiendo cuando las dietas se vuelven cada vez más homogéneas. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, ¿sí? Que al finalizar este espacio se logre comprender que la biodiversidad alimentaria, ¿cierto? Tiene una dimensión biológica, pero también hay unas dimensiones culturales, territoriales y nutricionales que son claves para fortalecer los sistemas alimentarios, hacerlos más diversos, más sostenibles y culturalmente más pertinentes. Entonces, antes de entrar en los conceptos, si alguien tiene la posibilidad, vamos a tratar de hacer esta actividad, si no lo pueden ir escribiendo también en el chat. Quiero que cada uno, ¿cierto? Teniendo claro que estamos desde diferentes lugares de Latinoamérica y quizás de otros lugares, quiero que hagan una reflexión desde la experiencia, ¿cierto? Cada territorio tiene alimentos que cuentan historias. Entonces, una semilla, una preparación, una fruta, una bebida, una forma de cocinar, ¿cierto? Y como la biodiversidad alimentaria empieza desde ahí, en que hay que reconocer la alimentación, no solo como consumo, sino también como memoria, ambiente, economía, cultura y salud, entonces quiero que respondan en una palabra, ¿cierto? En este Mentimeter, ¿qué alimentos, preparaciones o ingredientes sienten que representan su territorio? ¿Sí? Yo aquí para contarles, la imagen que ven ahí son frijoles, porotos, eh, no sé cómo más les dicen en otros lugares de acá, pero lo pongo porque en Colombia tenemos aproximadamente, según los reportes del CIAT, del Centro Internacional de Agricultura Tropical que está en Colombia, en Palmira hablamos de más o menos unas 4.000 variedades de frijoles, ¿sí? Y esto entonces, pues nos empieza a hablar de esa biodiversidad, de esas dimensiones de la biodiversidad alimentaria que tenemos. Porque cuando tú vas a un supermercado, vas a encontrar 4, máximo 5 posibilidades de frijol. Y usualmente ni siquiera son frijoles que se cultivan en el país, sino que ingresan por otras formas del sistema económico. Y entonces eso lleva a que se pierda esta posibilidad y esta variedad. Entonces por eso hoy traigo a modo de ejemplo los frijoles que tenemos en Colombia. Ahí pueden haber tranquilamente 10, 12, 15 variedades de frijoles, entonces, y que no son muy comunes, pero entonces es para ir entendiendo un poco a qué nos referimos cuando hablamos de esa diversidad. Entonces, voy a pasar un segundo a mirar si por acá, ok, en el Mentimeter, voy a proyectarlo, un segundo por acá. Y entonces hemos, aquí ya hablan de algunos elementos, ¿lo están viendo ahí? Sí, ¿cierto que sí?
Entonces ahí tenemos, ¿sí? Sí, que se ve bien. ¿Cuál- ¿Cuáles son alimentos, cierto? Entonces arvejas, por ejemplo, pastel chilenos, arepas de queso, bandeja paisa, el limón mandarino. Por aquí hay alguien de la costa, de la costa colombiana, porque nos habla del bollo de mazorca, ¿cierto? Que es una masa que se hace a partir del maíz dulce, el calafate, no sé qué es, la palta, la frutilla, el plátano, los tamales, la mantecada, la uchúa, los cubios. Hay alguien por aquí que conoce también el altiplano cundiboyacense en Colombia, el chachafruto, la sidra, el merken. Bueno, entonces miren, sí, cardamomo, ¿cierto? Como una especia para dar ciertos elementos de sabor. Entonces, las calabazas, muy bien, ¿sí? Entonces, miren que siempre relacionamos las preparaciones, los ingredientes para representar nuestro territorio, ¿sí? El maíz, que creo que para todos nosotros es un alimento base de alimentación y que tiene toda una ancestralidad, ¿cierto? Que uno podría quedarse revisando cualquier cantidad de tiempo. Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Tenemos una identidad alimentaria y una identidad alimentaria que se construye en el reconocimiento de todo eso que ha hecho parte de nuestra alimentación. Nosotros vamos conociendo diferentes elementos de nuestra dieta a lo largo de nuestra vida y eso va creando una identidad y una memoria alimentaria y una cultura. Y cuando reconocemos eso y empezamos a entender todo lo que hay detrás de esa alimentación, pues empezamos a mirar lo importante que es. Y la idea es no perder esa identidad, ¿sí? Hay un proverbio, ¿sí? Oriental que habla de que quien tiene tu alimento tiene tu dignidad. Y entonces, cuando empezamos a perder esa identidad de nuestros alimentos y esa posibilidad de conservarlos y vamos homogenizando nuestro patrón de alimentación, también vamos perdiendo nuestra dignidad. Y eso es lo que no podemos dejar perder. ¿Listo? Entonces me gusta este primer ejercicio. Por aquí hablan de porotos granados. Hay cosas que no he escuchado. Todavía me falta conocer un montón. Pero yo también les voy a mostrar otras cosas que espero que ustedes eh, reconozcan, ¿cierto? Y al mismo tiempo, pues les den ganas de venir también a Colombia a conocer porque hoy les voy a mostrar varios elementos. Listo. Entonces, ahora sí, entremos un poco en materia. Lo primero es decir que hay tres conceptos que se relacionan, ¿sí? Está la biodiversidad y esa biodiversidad es el concepto más amplio. Y como lo dice la diapositiva, pues es la vida en todas sus formas, ¿cierto? Somos biodiversos y eso implica o nos debe cuestionar de que esa diferencia permite una coexistencia de especies, ¿sí? Y esa coexistencia de especies o esa coexistencia de relaciones, ¿cierto? Que se traza en esa biodiversidad es lo que permite la vida. Entonces, digamos que el concepto más amplio está enfocado en la biodiversidad. Luego, cuando empezamos a llevarlo un poco más preciso y hablamos del sistema alimentario, en la fase de producción o de más bien del sistema productivo en general, hablamos de la agrobiodiversidad. Y cuando hablamos de la agrobiodiversidad, estamos hablando de ese concepto que se refiere a la biodiversidad, pero esta vez vinculada a los sistemas productivos, ¿sí? Entonces, esa diversidad que puede haber en la agricultura, en la pesca, en la ganadería y en los sistemas productivos que no necesariamente están hablando específicamente de la cuestión o del asunto alimentario. Y ahí entonces, si cogemos y hacemos un poco más de zoom, ¿cierto? Si acercamos un poco más lo conceptual, llegamos a la biodiversidad alimentaria. Y cuando hablamos de la biodiversidad alimentaria, pues inmediatamente colocamos el foco en aquello que se conecta directamente
con la alimentación humana. Entonces, por eso cuando hablamos de biodiversidad alimentaria, pues no solo preguntamos qué se cultiva, ¿sí? Sino qué se come, cómo se prepara, quién lo consume, qué valor cultural tiene ese alimento y algo que hay que empezar a materializar, porque es que no es solo hablar lo romántico de lo alimentario, que es muy bonito tener una semilla y que los colores y que todas las expectativas, sino también empezar a materializar en eso cómo define mis condiciones de vida. Entonces ya hablamos también de cómo aporta nutricionalmente a las comunidades y a los consumidores, ¿cierto? ¿Cuál es ese significado real frente a lo que ese alimento significa para mi vida? ¿Sí? Sin llegar al aspecto biologicista también, ¿cierto? O al tema de nutricionismo, de centrarnos en un nutriente, sino también entender que no es solo hablar de los alimentos como un elemento productivo, sino también cuáles son las posibilidades que tengo, ¿sí? Y aquí siempre traigo a colación una profesora del pregrado que siempre tengo una frase que ella utiliza y es los colores de la nutrición y la alimentación. Entonces, cuando un color de un maíz no se da solo porque así lo determinó la biodiversidad, sino que el hecho de que tenga ese color me implica que tenga unas moléculas específicas que luego pueden venir en beneficio de mis condiciones de salud. Entonces, eso es un elemento clave. Entonces, lo primero es entender que hay tres conceptos que se relacionan: biodiversidad, agrobiodiversidad y al punto al que vamos hoy, que es la biodiversidad alimentaria. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la biodiversidad alimentaria? Entonces, uno podría hablar de, digamos, un conjunto de diversidades. Y entonces ustedes, en principio, podrían pensar que se trata únicamente de la diversidad que está relacionada con los colorcitos de los alimentos, pero eso no es lo único, ¿sí? Tenemos entonces la diversidad del acceso, tenemos la diversidad de las especies, la diversidad de los saberes, la diversidad de las variedades, ¿sí? La diversidad de los ecosistemas y la diversidad genética. Entonces, si lo vemos de esta forma, la biodiversidad alimentaria se entiende como ese conjunto de especies, de variedades, de genes, de ecosistemas y de saberes que hacen posible todas las dinámicas de producción, la garantía, cierto que es quizás uno de los puntos clave en la producción, de la disponibilidad de alimentos, pero también un aporte a las posibilidades de acceso, luego elementos de consumo relacionados con el tema de preparación y que este concepto no se limita solo a lo biológico, sino que también tiene unos elementos desde lo cultural, que es importante reconocer, y eso es lo que creo que Iliana tiene para abordar un poco con mayor profundidad, y es cómo reconocemos los conocimientos y saberes campesinos, los saberes y conocimientos indígenas de nuestras comunidades afro, ¿sí? Pero también de los procesos de base social y comunitaria, de los procesos familiares, que al mismo tiempo que están fortaleciendo las dinámicas territoriales, pues están enfocados en la protección de las semillas, en la transformación de los sistemas alimentarios, en la preparación y en el uso adecuado de los alimentos, y obviamente en la necesidad de sostener las dietas propias del territorio desde una perspectiva de soberanía y de autonomías alimentarias. Si ustedes miran la foto, que por eso traigo, van a ver muchas fotos en esta presentación, tienen un sentido. Las personas que aparecen en las fotos del lado derecho son de comunidades y de procesos de base social que tienen una relación con lo alimentario. Entonces, en la primera foto, ¿cierto? Pues van a ver Antonio Arbeláez, que es un custodio de semillas de la red de familias quindiana de custodios de semillas libres, en un tema donde en su espacio, ¿cierto? Tiene una producción altamente biodiversa. Entonces, ahí custodia semillas, ahí aplica y rescata saberes campesinos, étnicos, comunitarios y familiares. Y luego en las otras dos fotos, ¿cierto? Van a ver a estas mujeres, ¿cierto? A estas sabedoras procesando alimentos. En la parte inferior
van a ver en este espacio que están trabajando con una planta que acá le llamamos pringamosa o ortiga, ¿sí? Que usualmente crece de forma silvestre, pero que con un conocimiento de una receta tradicional del territorio, ¿sí? Logran utilizarla como si fuera una selga, como si fuera una espinaca, con la posibilidad de que es un alimento que tiene una alta carga de proteína, ¿cierto? Que puede ser de bajo costo, que habría que revisar algunos elementos, ¿cierto?, de aportes específicos desde lo nutricional, pero que crece de forma espontánea y que no necesita un sistema productivo para poderse generar y que como es parte de las dinámicas ecosistémicas del territorio, crece sin ningún tipo de intervención y puede aprovecharse. Y por el otro lado, ¿cierto? Está doña Graciela con su hermana en una preparación de un plato que es el piquete turmequense, ¿cierto? Que es de un territorio de Colombia que se llama Turmeque, que está en Boyacá, y acá aprovechan, ¿cierto? Esas raíces que están en, en este espacio, ¿cierto? Que ya hoy pues son alimentos que pues hemos tratado de ir recuperando, pero que habían perdido su valor por considerarse alimentos para personas de bajos recursos o que pues su sabor es bastante particular, pero son parte de nuestros tubérculos andinos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos conectada toda esa relación de producción con la relación de saberes, pues entonces empezamos a fortalecer los demás elementos. Entonces, esa biodiversidad alimentaria nos propone o nos garantiza realmente poder generar esas dinámicas de sostenibilidad y de sustentabilidad, pero al mismo tiempo de poder reconocer ese trabajo que realizan nuestras comunidades en el territorio. ¿Y cómo lo podemos ir? Obviamente, ¿sí? Posicionando desde nuestros ejercicios de análisis, ¿cierto? De incidencia política, de fortalecimiento de los lazos comunitarios y desde ese sentido, pues también vamos armando una estructura distinta frente a la protección del ambiente y de los ecosistemas. Entonces, aquí está claro qué es la biodiversidad alimentaria, ¿sí? Y cuáles son esas diversidades que lo componen y que son el principio, ¿cierto?, de el trabajo que debemos desarrollar y hacia dónde nos podemos enfocar. Bueno, la biodiversidad alimentaria tiene también unas dimensiones, ¿cierto? Uno las puede ir ordenando y puede ir entendiendo que tiene pues unas lógicas, ¿cierto? Amarrado a los tipos de diversidades que hablábamos previamente. Entonces uno podría hablar de una biodiversidad alimentaria que se conforma más o menos de 6 dimensiones. Vamos a hablar de forma precisa de 3 y las otras las vamos a mirar desde el punto de vista aplicado. Entonces, la primera dimensión de la biodiversidad alimentaria que vamos a trabajar, pues por lógica, es la biológica y productiva. Luego viene la dimensión alimentaria y nutricional y en tercer lugar, la biodiversidad alimentaria con su dimensión cultural y territorial. Luego hay unos elementos mucho más precisos que son las dimensiones ambientales, las dimensiones políticas y las dimensiones económicas. Y esas tres las vamos a mirar en el marco de la relación que tiene la biodiversidad alimentaria con el sistema agroalimentario. ¿Listo? Para que quede mejor entendida esta dinámica, porque finalmente, pues en lo ambiental, pues sabemos que un mejor uso de los recursos, pues tienen pues un impacto menor sobre el ambiente y sobre los ecosistemas. En lo político, pues empezamos a hablar de los referenciales de política pública,
de las decisiones que se toman, y en lo económico, pues si miramos qué tan productivo es, qué posibilidad tiene de generación de recursos. Entonces, eso está más enmarcado en lógicas, ¿sí?, conceptuales y en lógicas de funcionamiento del sistema alimentario, entonces por eso las vamos a ver agrupadas. Y las otras tres las vamos a ver una por una, y como les decía, vamos a iniciar por la dimensión biológica y productiva, ¿cierto? Entonces, lo primero que propone esta dimensión es que la biodiversidad alimentaria se expresa en la diversidad de especies, de variedades y de los sistemas de producción que sostienen la alimentación en los territorios. Entonces, cuando hablamos de diversidad biológica, es un concepto, ¿cierto?, que nos recuerda o que nos menciona, por ejemplo, que no existe un solo tipo de maíz, o que no existe un solo tipo de yuca, o que no existe un solo tipo de frijol, sino que esa variedad, ¿cierto?, que tenemos, esos colores, esa forma, eh, esos componentes que incluso tienen esos alimentos, pues está marcado por un proceso de adaptación, ¿sí? Y hay un ejercicio muy jocoso que dice que nosotros hoy los, las grandes transnacionales nos venden semillas mejoradas. Y entonces la pregunta es, ¿realmente semillas mejoradas en qué? ¿Sí? En un ejercicio de acaparamiento del saber de el planeta, que ha diseñado cada una de las capacidades de estas semillas para adaptarse a todo, para adaptarse al clima, para adaptarse al suelo, a la historia, ¿sí?, a las dinámicas del territorio, a las prácticas de quienes los han conservado. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de semillas mejoradas, pues siempre hemos tenido semillas mejoradas. Que no haya sido en un laboratorio, posiblemente, pero los procesos que tiene una semilla para llegar hasta nuestros días y garantizarnos lo que tenemos, ¿sí?, y lo que podemos hacer con estas posibilidades de alimentación, pues es el reflejo de una historia, ¿sí?, de una evolución, de un montón de transiciones que no necesariamente lo reflejan los laboratorios. Entonces, en ese sentido, lo primero es que la dimensión biológica nos muestra eso, ¿sí?, que hay un montón de posibilidades de alimentación que están dadas desde las dinámicas históricas de nuestra percepción como raza alrededor de la alimentación. Entonces ahí viene pues esta frase que refleja un poco lo de esa dimensión biológica, y es que cada semilla, cada variedad y las formas de producir pues expresan la memoria, la adaptación y la soberanía alimentaria. Pero entonces luego miramos, ¿cierto?, en la dimensión productiva, que se habla de los sistemas diversos de producción, ¿sí? Y entonces todos tendremos diferentes formas de mirarlo, ¿cierto? Dependiendo de nuestro contexto, pero para el caso de Colombia, pues hablamos de las huertas, de los procesos de autoabastecimiento, o el tema de las chagras, o las dinámicas de los patios productivos o de los espacios en los que podemos producir para nuestro, digamos, para nuestro propio consumo. Luego entonces cómo se escala también a espacios de fincas campesinas y productivas, o ya cuando hay ejercicios de sistemas agroforestales, los temas de pesca artesanal y el ejercicio de economías locales, ¿sí? Ahí empezamos a hablar de que no es solo conservar los alimentos o las semillas, sino que también empezamos a hablar de las dinámicas que hay alrededor y cómo se fortalecen, y que esto también hace parte de una diversidad. Porque si lo miramos en ese sentido, pues cuando hablamos solo de supermercados, pues ahí hay una homogenización, pero entonces estamos yendo a los mercados campesinos, estamos yendo a los mercados agroecológicos, estamos conservando nuestras plazas tradicionales de mercado. Por lo menos para nosotros en Colombia, la situación de las plazas de mercados es bastante crítica, ¿sí? Y hoy tienden, más que a reivindicarse, a desaparecer, precisamente porque se desconoce esa labor que tienen dentro del sistema alimentario territorial. Entonces ahí empezamos a ver esas
relaciones. Entonces, para que quede un poco más claro, cuando hablamos de dimensión biológica, pues nos recuerda esa diversidad que hay y que está determinada por una adaptación a diferentes elementos a lo largo de la historia. Y en la dimensión productiva, pues entonces hablamos de la interdependencia de los diferentes sistemas que existen o coexisten en un territorio. Luego, entonces, vamos a hablar acá de la dimensión alimentaria y nutricional. Bueno, aquí no les conté un poco de las fotografías. Entonces, en la parte superior hay un maíz que se llama maíz huevito, ¿cierto? Es pequeñito y tiene esa coloración. No es pintado a mano ni es IA, ¿cierto? Es una fotografía real. Y los frijolitos que ven abajo se llaman frijoles payares, ¿sí? Que tienen esa coloración. Hay muchos colores de frijoles payares. Esta es una combinación blanco y negra, pero pueden encontrar muchos más. Y en esta dimensión alimentaria y nutricional, pues vamos a hablar de que desde la alimentación y la nutrición, pues la biodiversidad alimentaria y nutricional es fundamental, ¿cierto? Porque, pues, lo que les hablaba hace un momento, pues una dieta que es diversa y que contiene más alimentos y que tiene más colores, pues tiene mayor posibilidad de aportar energía, mayor posibilidad de aportar vitaminas, minerales o fitonutrientes, ¿cierto? Que se requieren dentro de la dieta. Entonces, esto permite avanzar un poco más la mirada de lo que es una alimentación saludable, ¿cierto? Que no es únicamente cumplir nutrientes, sino que hay que empezar a tener una perspectiva en la que pues debemos empezar a incluir mayor cantidad de alimentos que el sistema a veces no nos permite reconocer y que se debe fomentar un tema de aceptación y de valoración mucho más fuerte para que empiecen a ser parte de esa cotidianidad alimentaria de las comunidades. Entonces, cuando hablamos de esa biodiversidad alimentaria, pues entonces hablamos de la posibilidad de complementar nutrientes, de prevenir la monotonía alimentaria y de tener un enfoque de mayor pertinencia cultural de la alimentación, ¿sí? Porque cuando homogenizamos la dieta empezamos a ver también de que hay un desarraigo. Y un elemento clave eh, que creo que pasa mucho, sobre todo con nuestras comunidades étnicas, es que muchas veces les llevamos alimentos o les llevamos productos que no hacen parte de su identidad. Y con el tiempo empezamos a cambiarlos, pues porque obviamente con hambre te comes lo que te ofrezcan, ¿cierto? Eso es una cuestión bien crítica. Y entonces luego, cuando queremos hacer un proceso de reivindicación, nos encontramos que ya les cambiamos incluso sus gustos. Y al cambiar esos gustos empezamos a ver una aversión por los alimentos que antes hacían parte de su identidad alimentaria, ¿sí? El ejemplo de los tubérculos andinos. Entonces nos acostumbramos a comer ciertas cosas que son mucho más palatables y cuando vamos a probar un plato que tiene esos alimentos, entonces lo primero que decimos, esto sabe a tierra, esto tiene un sabor que no es agradable, esto me sabe raro, ¿sí? Pero es porque hemos ido perdiendo pues la naturalidad de los sabores de los alimentos que han hecho parte de nuestro proceso histórico. Entonces ahí es donde también entra ese aspecto de la biodiversidad alimentaria a complementar esta dimensión. Y desde lo nutricional, ya en un punto mucho más específico, ¿cierto? En tema de nutrientes, pues obviamente esa diversidad que existe, pues se ve reflejada en mayores micronutrientes. Entonces, lo que les decía, pues si uno mira en el comercio, ¿cierto? Base, por lo menos en Colombia, lo que manda digamos, el consumo de maíz es maíz blanco y maíz amarillo. Pero, por ejemplo, si ustedes miran la foto inferior, es otro tipo de maíz. También es un maíz que no es una IA, son fotos reales. Ya hoy toca aclarar esos aspectos. Y es un maíz que se llama maíz cariaco. El del lado izquierdo es el maíz cariaco rallado
y el del lado derecho es un maíz cariaco rojo, ¿sí? Son muy comunes, digámoslo así, en la región norte de Colombia, ¿sí? En la costa atlántica, e incluso lo consumen mezclado con chocolate, ¿sí? Es algo muy particular. Y ahí hay una dimensión de que por qué esos colores, ¿sí? ¿Qué le da esa coloración? ¿Qué micronutriente o qué fitonutriente hay ahí que permite esa coloración en ese alimento? Lo mismo si miran la parte de arriba. Son diferentes tipos de plátano. Hay un plátano rojo, hay un plátano variegado, ¿cierto? Hay plátanos que se comúnmente, pero eso, ¿qué implica que tengan esos colores? Eso también tiene, ¿sí? Unas implicaciones sobre los aportes nutricionales que cada especie tiene, ¿sí? Porque hay un tipo de yuca que, que sirve para extraer almidón, ¿cierto? Y a partir de ahí sacar diferentes amasijos, o porque hay una yuca que sirve para fritarse y no absorbe casi grasa y queda bien pues, con ese método de preparación, o como hay una yuca que sirve, por ejemplo, para cocinar y no se deshace, ¿cierto? Esa diversidad que tenemos nos permite entender que cada variedad y esas diferencias que mirábamos ahorita en lo biológico y productivo, pues también es necesario entenderlo, ¿sí? Porque nos permite tener esas posibilidades de encontrar sus potenciales y que eso nos sirva para tener cómo tomar decisiones alrededor de los alimentos. Entonces, ahí vamos encontrando. Entonces, hay unas dimensiones, ¿cierto? Que responden a esos elementos físico-químicos, pero también a esos elementos nutricionales. Y si ya nos salimos de esa parte, ¿cierto? Tan biológica como la que estamos abordando, y nos metemos, ¿sí? A la dimensión cultural y territorial, empezamos a encontrar que, pues, los alimentos, pues, también son parte de una cultura, ¿sí? Las preparaciones, pues, no son solo una mezcla de ingredientes, sino esa, digamos, esa forma clara de demostrar cómo una comunidad se vale de sus recursos disponibles para garantizar una adecuada alimentación, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a entender que es necesario conservar la biodiversidad alimentaria, porque cuando se pierden las semillas, como les decía hace un rato, pues se pierden las recetas, se pierden palabras, se pierden técnicas de preparación, se pierden incluso principios de celebración o de prácticas familiares. Entonces ahí empezamos a ver que en esa dimensión cultural la biodiversidad es un soporte, es una base estructural, porque a lo largo de la historia de las comunidades y de la construcción de cultura, pues están los alimentos, ¿sí? Entonces esa biodiversidad sostiene y fortalece la identidad y el conocimiento de los territorios. Y ahí hay una cantidad de factores que hay, no solo en el consumo, sino también en las formas en que se producen, ¿sí? Si perdemos el saber de las formas de producción, pues también perdemos ese, ese aspecto de poder garantizar, pues que ese saber se transmita, ¿sí? Entonces, en la dimensión cultural, pues hablamos de 5 puntos claves, ¿cierto? Las recetas tradicionales, la memoria alimentaria, la transmisión intergeneracional, los saberes alrededor del cultivo, la cosecha, la conservación y la preparación, y la identidad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empezamos a amarrar cómo la biodiversidad alimentaria hace parte de una construcción real y permanente de las dimensiones culturales y territoriales que tienen las comunidades. Entonces, ahí hablamos de esa parte. Y ahorita nos faltan las otras tres dimensiones, que las vamos a agrupar dentro de los aspectos del sistema alimentario. Y lo primero que tenemos que pensar para hablar de la biodiversidad dentro del sistema alimentario es donde aparece. ¿Sí? Si ustedes miran dónde con cada uno de los puntos que hemos tocado, pues la biodiversidad alimentaria atraviesa toda la cadena, ¿sí?
desde lo que se cultiva hasta lo que se transforma, pasando por lo que circula, teniendo en cuenta lo que se cocina, se consume y se aprovecha. Entonces, ahí es un elemento determinante. ¿Por qué? Pues porque inevitablemente atraviesa todo lo que es el sistema alimentario, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver cómo ingresa la alimentación en los mercados locales, en los comedores comunitarios, en los programas institucionales, en los restaurantes escolares, en los restaurantes institucionales, en los hogares, ¿cierto? Y tiene un elemento clave de entenderse porque un territorio puede tener mucha biodiversidad, pero pues si esa biodiversidad, como decimos ahí, no llega al plato, pues si no se compra, si no se cocina o si no se valora, pues entonces el potencial alimentario y nutricional y el efecto que puede tener sobre las condiciones de vida de las poblaciones se debilita, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver que no es solo que tengamos biodiversidad alimentaria para garantizar los elementos que hablamos previamente, sino que aquí también ya hablamos de decisiones políticas, cómo se desarrollan planes, programas, proyectos, políticas públicas que incluyan la biodiversidad alimentaria, que generen esta perspectiva de alimentación. ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos lo político, pero también cómo está determinado el mercado, cuáles son los sistemas, qué es lo que se está comprando, qué es lo que se está incluyendo, cómo se están generando los procesos de licitación pública o las dinámicas que se establecen desde los gobiernos territoriales que tienen que ver con la compra de alimentos y cómo se gestan las compras públicas locales. Y ahí ya estamos hablando de elementos de producción de dinero. Entonces ya ahí hablamos de la dimensión económica, ¿cierto? Y entonces empezamos a ver cómo se integra la biodiversidad a esas otras dimensiones. Ya no es hablar solo desde lo romántico y lo bonito que suena a veces el concepto, sino entonces cómo lo materializamos, cómo lo llevamos a la práctica. Por lo menos para nosotros en Colombia, acá les cuento un poco un trabajo que hizo la Universidad de Antioquia en acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y es que hoy nuestras guías alimentarias están basadas en biodiversidad y alimentación real. Y esas guías están pensadas precisamente para empezar a hablar de estos temas, para empezar a mirar cómo comen y qué comen las comunidades, cómo se fortalece y cómo se estructura el sistema alimentario para garantizar que esto sea viable, o sea, para que esto se pueda alcanzar y se materialice en los territorios, sobre todo porque en un país como el nuestro, que tenemos también una cantidad de diferencias culturales, pues tiene unas implicaciones sobre las formas en que consumimos, ¿sí? Y en ese sentido, pues entonces ahí empieza a cobrar, digamos, mayor incidencia una comprensión como estas, ¿cierto? Entonces ahí está, pues la dinámica del sistema alimentario y cómo aparece, ¿cierto?, la biodiversidad en cada uno de ellos y por qué es necesario entenderlo de esa manera. Luego ya cuando lo miramos, ¿cierto?, en el ámbito político, pues sería interesante y como lo decía, mirarlo desde tres conceptos, ¿cierto?, que conforman o que se denominan como escalas de realización del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, como son la seguridad alimentaria y nutricional, la soberanía y las autonomías alimentarias. Muchos autores y muchas personas, ¿cierto?, establecen que estos conceptos, tanto seguridad como soberanía y autonomías alimentarias, tienen diferentes elementos de reconocimiento y de posibilidad de comprensión en el marco de los sistemas alimentarios. Yo pienso que de alguna manera son conceptos complementarios, ¿sí? Obviamente los principios epistemológicos de cada uno pues son distintos, pero cuando vamos a hablar de algo que sea efectivo de cara al fortalecimiento social y comunitario, pero también de cara a la protección del ambiente
y a la conservación de nuestros ecosistemas, debemos entenderlo como un todo. Entonces, por eso yo relaciono la biodiversidad alimentaria con esos tres conceptos y específicamente con el derecho humano a la alimentación. ¿Por qué? Porque es que la biodiversidad alimentaria fortalece todas esas dimensiones que componen estos conceptos, empezando porque amplía la disponibilidad y la disponibilidad y la diversidad de alimentos que van al plato, pero al mismo tiempo porque también conecta esos principios de la soberanía y de la autonomía alimentaria que nos habla de que es necesario que los territorios puedan decidir sobre sus semillas, sobre sus formas de producción, sobre sus recetas, sobre las formas en que comercializan, cómo se fortalecen los mercados campesinos, cómo se fortalecen los mercados agroecológicos. Y en ese sentido no es solo tener alimentos suficientes, sino que también es poder definir colectivamente qué alimentos pues son propios, adecuados, dignos y sostenibles. Entonces, cuando miramos la lógica de la biodiversidad alimentaria, pues vemos que permite, ¿cierto?, apuntar a todos los principios que establecen los conceptos que mencioné previamente. Y en esa lógica, pues entonces tenemos mejor calidad nutricional, tenemos mejores condiciones de adecuación cultural, hablamos de los alimentos propios, ¿cierto? Y también hablamos de una dinámica que es importantísima, sobre todo en temas ambientales, y es la resiliencia, ¿cierto? Cómo los alimentos diversos que están en manos de nuestras comunidades, pues nos permiten también afrontar el cambio climático. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de producción articulada que se permiten desde estas lógicas y de estas visiones para mejorar la productividad y la disponibilidad de los alimentos? Entonces, se relaciona en todas las dimensiones este concepto o esta mirada de la biodiversidad alimentaria, se estructura y se articula fuertemente con todos los principios del derecho humano a la alimentación, ¿sí? Desde la disponibilidad, pasando por la accesibilidad, entrando a las dinámicas de adecuación y a los principios transversales de sostenibilidad y sustentabilidad. Por eso en el siguiente módulo vamos a hablar de que la biodiversidad alimentaria es un principio fundamental para hablar de alimentación sostenible, sustentable, sabrosa y saludable, ¿sí? Uno hablaría de una alimentación tetra S, ¿cierto? De las 4 S, basado en esa biodiversidad alimentaria, porque es lo que nos permite, ¿cierto?, tener estas dinámicas agrupadas. Entonces ahí empezamos a tener claro esa relación que tienen mmm, estos conceptos, ¿sí?, con las dinámicas de la biodiversidad alimentaria. Ahora, ¿qué amenaza nuestra biodiversidad alimentaria? Y aquí viene un punto clave, ¿cierto? Un punto crítico, y es hablar del proceso de homogenización de la dieta, homogenización de la forma en la que nos alimentamos. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en lo contemporáneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez comemos más parecido, dependemos de menos especies y hemos desplazado los alimentos locales por productos que son industrializados o que son importados, ¿sí? Y entonces en este sentido, pues estamos bajo un mecanismo o bajo un escenario, ¿cierto?, que empobrece nuestras dietas, que pues debilita fuertemente nuestras economías locales, porque nuestros productores, nuestros pequeños productores no tienen cómo competir con esos mercados alimentarios mundiales. Y aparte de eso, pues también estamos afectando pues nuestra cultura, nuestra identidad alimentaria, y adicional a eso, pues tenemos reducida nuestra capacidad territorial pues para responder a las crisis ambientales, económicas o sociales que se dan desde esta perspectiva de homogenización.
Y hay 7 elementos, ¿cierto?, que reflejan este proceso de homogenización. Pues el primero es que tenemos un crecimiento desaforado de los monocultivos, ¿cierto? Y ese crecimiento desaforado de los monocultivos, pues inevitablemente reducen la diversidad productiva y favorecen la uniformidad. Entonces, por ejemplo, para el caso de nosotros en Colombia, pues hemos tenido, o tuvimos ya por un tiempo histórico, el tema del monocultivo del café, ¿cierto? Quizás es uno de los productos por lo que más nos reconocen en el mundo, pero si uno lo mira, pues el café es un producto suntuoso, ¿sí? No hace parte de un elemento productivo, ¿cierto? Que vaya a cubrir los requerimientos alimentarios y nutricionales de la población. Ahora, alguien me dirá, sí, se produce una renta, hay economía, se mejora la posibilidad de que las comunidades tengan el dinero para comprar alimentos, pero la pregunta que habría que hacerse es si esos recursos realmente sí están llegando a los productores. Eh, y ahí, pues, digamos que a título personal creo que hay que revisarlo bien, ¿sí? Porque no necesariamente los productores de café son los que están recibiendo el rédito de lo que se vende o de los precios comerciales del café. Entonces ahí es importante revisarlo. Entonces, si un monocultivo realmente es una respuesta, pero ahora pues no tenemos el tema del café, sino que venimos con un crecimiento desaforado del aguacate Hass, ¿sí? En diferentes territorios y hemos empezado también a ver un crecimiento significativo del cacao y hemos visto de cítricos y hemos visto para el caso particular de pastos y forrajes para alimentar, ¿cierto? La producción ganadera. Entonces la pregunta es si esos monocultivos generan realmente un rédito para garantizar la alimentación o si están pensados más bien para otros escenarios, ¿cierto? Que vulneran la vulneran como tal, pues ese derecho humano a la alimentación de las comunidades. Entonces los monocultivos son uno de los puntos que pues nos llevan a pensar en un proceso de homogenización de la dieta, ¿cierto? Porque finalmente no tenemos producción, entonces tiene que ser lo que ingrese de afuera, y pues si son solo 3 alimentos los que están constituyendo una base de la dieta alimentaria mundial, ¿cierto? Pues entonces habría que mirar, ¿sí? Si vamos a depender todo el tiempo de maíz, de trigo y de soya o qué otras posibilidades hay. La segunda amenaza es la pérdida de las semillas nativas y criollas, ¿sí? Como les decía, pues si desaparecen esas variedades adaptadas y esas memorias bioculturales que tenemos, o si todo se vuelve un ejercicio de patente, pues entonces la posibilidad de tener alimentos biodiversos, pues es menor. Entonces, ese proceso de resistencia y de cuidado de nuestras semillas, de las semillas que están en manos campesinas, es necesario, porque si no se mantiene esa, digamos, ese modelo de protección, pues nos van a vender únicamente lo que viene de las transnacionales y sus paquetes biotecnológicos, y eso también hay que mirarlo de esa manera. La tercera amenaza, que creo que es un punto crítico, son las dietas que están basadas en productos comestibles y bebibles ultraprocesados. Hoy se nos hace más fácil, y creo que es un elemento bastante crítico, ¿cierto? Abrir una bolsita, destapar una botella, ¿cierto? Que hacer una preparación, porque a eso nos lleva el sistema, ¿cierto? Entonces ya no tenemos tiempo de cocinar, entonces compra lo más rápido, compra lo que esté más a la mano, lo que te sea más pragmático, ¿cierto? Pero entonces estás dejando de lado cómo te estás alimentando y qué cantidad de eh, sustancias estás colocando en tu cuerpo, y eso como también cuando se hace en exceso lleva a ciertos problemas que son de salud pública, ¿sí? Entonces ahí la pregunta es, ¿alimentos reales o productos comestibles ultraprocesados? ¿Sí? ¿Alimentos biodiversos o un producto que cumple únicamente con una entrega de nutrientes X, Y o Z? Un alimento que no necesita un empaque específico porque tiene sus condiciones para comerse de esa manera,
o un producto que te está generando una cantidad de residuos que luego también aporta a los sistemas de contaminación. Entonces, las dietas y los patrones de consumo ultraprocesados también son una amenaza a la biodiversidad alimentaria. Y hay otro punto crítico en el ultraprocesamiento, y es que se colocan dentro de las, digamos, de las fabricaciones o los productos que se fabrican, pues sustancias que aumentan la palatabilidad de esos productos, ¿sí? Que si lo miras en el largo plazo, pues genera una dependencia fuerte. Y solo por hablar de uno de los componentes, ¿cierto? El glutamato monosódico como un potenciador fuertísimo de sabor y que hace que quieras estar comiendo todo el tiempo esos productos, pero por el otro lado también, cómo estamos asociando estas sustancias hoy con enfermedades eh, cerebrales, ¿cierto? Con la aparición y con la prevalencia y la incidencia pues, de enfermedades neurológicas. Y otro tipo de sustancias ya más relacionadas con temas de cáncer colorectal, de cáncer gástrico, bueno, todo lo que ustedes quieran derivar de ahí, pensado desde esa lógica del ultraprocesamiento y luego esos efectos que tiene sobre las condiciones de la salud pública de los países. El cuarto o la cuarta amenaza que tiene la biodiversidad alimentaria es la desvalorización de los alimentos tradicionales. Yo quiero que ustedes de este espacio se lleven esa idea, ¿sí? Hay que posicionar nuestros alimentos tradicionales. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que vuelvan, quizás para los que no les guste, ¿cierto?, las recetas de las abuelitas y de las mamás, aunque creo que, por ejemplo, a mí me encantan esas recetas, pero también mirar la innovación, ¿sí? ¿Qué nos aportan? ¿Qué tienen? ¿Qué nos proveen? ¿Cuál es su otra posibilidad de consumo? Y en esto lo vamos a hablar también en la otra sesión. Y es cómo hacemos sabrosas esas preparaciones que podemos hacer con los alimentos del territorio. ¿Sí? Cómo podemos hacer una entrada, cómo podemos hacer un plato principal, una bebida, ¿cierto? Algo que nos conecte con ese sabor real y con esas posibilidades que tiene el alimento, porque no es solo, ¿cierto?, conservarlo, sino también cómo consumirlo, que sea sabroso, ¿cierto? Les hablaba ahorita de las 4 S, y eso lo vamos a hablar y es un ejercicio que desarrollamos desde Pan Rebelde y que busca precisamente esa reivindicación, esa valorización de los alimentos tradicionales, de nuestros alimentos ancestrales, de esa memoria que nos ha traído hasta acá. ¿Sí? Entonces, ahí viene otro punto, ¿cierto? Del tema de las amenazas. El quinto, pues obviamente, y creo que es un punto clave de este ejercicio que hacen con estos cursos, y es el tema del cambio climático. ¿Sí? Nos afecta. Si no tenemos diversidad, si no tenemos la posibilidad de entender esas dinámicas de nuestros alimentos para combatir o para mitigar más bien los efectos del cambio climático, pues va a ser muy difícil garantizar la alimentación. Cuando encontramos esas semillas nativas y criollas que tenemos en los territorios, ahí podemos encontrar elementos de capacidad productiva que nos permitan afrontar esta crisis que tenemos. Entonces, ahí hay otra amenaza. Otra es los mercados que privilegian pocos productos, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener mercados campesinos, mercados agroecológicos, plazas de mercados tradicionales, porque es donde podemos encontrar estos alimentos que no son convencionales, ¿sí? Es donde podemos tener acceso directamente al productor. En un supermercado tú no tienes acceso directo al productor y eso también limita la posibilidad de tener una alimentación más diversa, porque solo vas a tener ahí lo que por política del supermercado, ¿cierto?, se puede vender. Y también qué hay detrás de eso que está en el supermercado, ¿cierto? ¿Quién asume esos costos o los costos ocultos, por ejemplo, de que el alimento no cumpla con eh, las características, ¿cierto? Que tiene que ver con todo este tema de la estética y cómo se desecha o cómo esa pérdida la asume el productor. Entonces también, si tenemos mercados o nos enfocamos solo en mercados que privilegian ciertos productos, pues entonces hay un mayor riesgo de que exista una homogenización de la dieta y del patrón de alimentación. Y otro que es crítico es la pérdida
de los saberes culinarios, ¿cierto? Y de nuestros patrimonios gastronómicos. Porque si no reconocemos esos saberes en los territorios, pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Poder seguir incluyendo estos alimentos en las preparaciones. Hoy hay otro punto más crítico, y es que creemos que podemos equiparar los sabores de ciertas preparaciones tradicionales con lo que el mercado nos ofrece. Realmente no terminan sabiendo igual. Entonces también ahí se pierden esos sabores. Entonces aparte de perder saberes, perdemos sabores y perdemos los sabores y luego los montamos en proporción a lo que el sistema nos pone y nos obliga a seguirlo comprando, ¿cierto? Entonces siempre se vuelve una cadena y un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo logramos a través de ese reconocimiento de lo que nos propone la biodiversidad alimentaria romper estos factores, ¿cierto? Para que no pongamos en riesgo no solo la biodiversidad alimentaria, sino también la soberanía, la autonomía, la seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada que tienen nuestras comunidades. Bueno, aquí quiero hacer un ejercicio, me voy a salir un segundo de la presentación para poder verles en conexión. Quisiera que levanten la mano, ¿cierto? Quienes quieran de pronto participar. Eh, de esto, también voy a dejarlo claro acá, de esto les voy a enviar una actividad, es un archivo HTML que pueden hacer con conexión a Internet, en el que pueden desarrollar una actividad de 20 puntos relacionados con la actividad de hoy, como para que refuercen esos conceptos y esas ideas del proceso. Es una actividad de gamificación que todos pueden tener acceso. Tiene preguntas de selección múltiple, pero también tiene unas actividades que deben sustentar de manera escrita con mínimo 150 caracteres para poder tener como la calificación final. Pero vamos a hacer este ejercicio, ¿cierto? Participativo, y es que vamos a plantear una comunidad, ¿cierto? Que tiene una gran diversidad de cultivos tradicionales, pero en los hogares se consume principalmente arroz, pasta, ¿cierto? Espaguetis, bueno, todas las formas que hayan ahí, a base de trigo, productos de paquete y bebidas azucaradas. Y hay tres preguntas, ¿sí? La primera, ¿dónde se rompe la relación entre biodiversidad y alimentación? ¿Qué actores podrían intervenir? ¿Y qué acciones permitirían recuperar alimentos del territorio en la dieta cotidiana? Si alguien quiere responder, puede levantar la mano y lo escuchamos. Dale, Matías. Muchas gracias, profesor, por el espacio, primero que nada. Gracias también por la exposición. Bueno, han surgido varias visiones porque justamente va en relación con la pregunta que usted hace. Indudablemente que la temporalidad, según el consumo alimentario, ha sido fundamental también para que toda esta relación se rompa. O sea, como usted menciona, en cuanto a la alimentación sana, cada cierto ciclo y temporalidades, ¿cierto? Nacen distintos elementos, como también frutas y verduras. Y sin embargo, la industrialización se ha encargado, por ejemplo, que el tomate esté todo el año, el aguacate esté todo el año, la manzana esté todo el año, pero sin embargo, estos productos naturales nacen según sus temporalidades. Y eso también genera también una alteración en cuanto a los ecosistemas, como son los animales polinizadores, que también benefician para que obviamente los frutos nazcan de alguna manera. Entonces quería acomodar esa respuesta y entendiendo bien qué podríamos hacer también bajo esta amenaza industrial, tan industrial que ha generado todo este sistema mercantil del alimento. Gracias, profesor. Gracias, Matías. Vamos a escuchar también a Santiago. Santiago. Aló, buenas tardes, ¿se me oye? Sí, sí, dale, te escuchamos. Perdón, tuve problemas ahí para activar el micrófono. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Santiago, yo soy de Bogotá, Colombia, y me gustó, interesó esta pregunta porque pues aparece como un caso, digamos, ¿cómo se dice eso? Como si no fuera real,
pero ese es el caso de muchas de nuestras comunidades, o sea, muchos de nosotros en nuestras comunidades en Latinoamérica. Y creo que para responder esa primera pregunta me gustaría conversar un poco qué ha sido también eh, como históricamente ese proceso de desconexión de las comunidades con su sustento. Y eso es así porque digamos que permite que la gente para alimentarse tenga obligada que ir a trabajar a conseguir dinero, que es la única manera en la que se consigue el alimento en un sistema que no le interesa, o sea, al que le interesa la dependencia, perdón, y no cualquier dependencia. El género humano, digamos, es dependiente, somos dependientes unas de otras en términos de cuidado y tal, pero la dependencia para la extracción. Eh, y creo que quienes podrían intervenir, pues, si nuestra situación política en Latinoamérica no lo permitiese, porque tenemos una oleada de, digamos, políticos de ultraderecha que no están alineados con la autonomía de los pueblos, sino más con la venta de nuestros recursos. Podría ser los mismos estados-nación pensados en clave de estados sociales de derecho, pero siempre y siempre serían las comunidades investigando propiamente lo que es lo que había acá y críticamente. Yo creo que en Colombia hay varias preparaciones que realmente son mestizas. Es decir, no sé si tiene todo el sentido buscar una alimentación absolutamente antigua, eh, como en un sentido de cristalizar la identidad y dejarla quieta y no conversar realmente qué es lo que necesita uno para uno, y estoy hablando de uno en colectivo, para vivir bien, ¿no? Para bien vivir, digamos. Esto, entonces, pues me llamó la atención esa pregunta por esa relación que puede tener como, no como un caso ficticio, sino casos reales que están ocurriendo ahora. Y esa quería compartir mi respuesta. Muchas gracias. Vale, Santiago, muchas gracias. Vamos con Tania y luego con Laura. Muy buenas tardes para todos. Bueno, frente a la pregunta en dónde se rompe esa relación, es precisamente en el caso de que ellos tienen el cultivo o tienen los alimentos, pero no los están procesando y no los están usando. En muchos de los casos se da por temas de tiempo, de temporalidad, del tema de que muchos de ellos deben trabajar precisamente para tener un sustento, pero a pesar de tener los alimentos allí, no los procesan. Entonces, pensaría que una de las formas sería promover esas recetas rápidas y fáciles con esos alimentos que ellos tienen para volver a recuperar el tema de alimentación consciente y saludable dentro de ese grupo social que tenemos. Vale, Tania, muchas gracias. Vamos con Laura. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Mm, bueno, tal vez, o sea, muy de acuerdo con Santiago de como esa ruptura que existe entre lo que se produce y lo que se consume, como también en ese proceso en el que los y las campesinas pues se vuelven más agricultores, productores de un pues casi como un commodity que se vende para luego comprar el alimento y lo que se consume en casa. Pero como el escenario que nos propones es que hay una producción muy diversificada en el lugar, entonces miría tal vez una respuesta más chiquita, más localizada en función de las redes de intercambio, comercialización o trueque de estos alimentos diversos. Por un lado, creo que ese sería un lugar donde una intervención pues podría ser, pues podría facilitar que circulen estos alimentos diversos que están disponibles, pero también como la importancia de quienes pueden intervenir ahí desde las autoridades locales, ¿no? Como gubernamentales, pero también territoriales, las juntas de acción comunal aquí en Colombia, los consejos comunitarios, los cabildos, en promover estos espacios de intercambio de lo que se produce y asimismo como espacios de recuperar los conocimientos tradicionales o de innovar, como nos proponías,
las recetas. Nosotros aquí en el municipio donde vivo eh, estamos en un proceso de huertas comunitarias o familiares e intentamos hacer unos espacios de cocinanga donde nos reunimos casi que para evitar ser esa generación que no sabe hacer tamales ni envueltos. Entonces nos reunimos con personas mayores, pues un poco más mayores que nosotros, a hacer el proceso de bueno, la pelada del maíz, la molida y la elaboración de envueltos y guisos que van allí, como esa forma de pronto no de una dieta tan diversificada, pero sí de recuperar los usos, que es lo que va a hacer que sigamos consumiendo nuestros maíces, nuestras papas. ¿Desde dónde estás, Laura? En San Francisco, Cundinamarca. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, creo que lo mencionan muy bien, ¿cierto? Los cuatro. Y está claro, ¿cierto? Ahorita que lo mencionabas, que uno se encuentra cosas muy particulares, como que hay deficiencias de vitamina C en una población y tienen un palo en la población campesina y tienen un palo de guayabas, ¿cierto? Al lado de la casa, pero le preguntas qué tomas y compran es un polvo saborizado para reconstituir con agua. Pues, o sea, como, como una cosa bien paradójica, ¿cierto? Sabiendo que ahí tienen la disponibilidad de la fruta, ¿cierto? Podrían hacer tranquilamente un jugo que estaría cubriendo el requerimiento de vitamina C, pero prefieren comprar un polvo para reconstituir con agua, ¿cierto? Un polvo saborizado en el que dice que tiene la vitamina que requieren. Pues son cosas que uno encuentra, ¿cierto? Que hay como una dualidad muy crítica y que ese ejercicio pues parte de toda una construcción que debe basarse tanto desde lo institucional, pasando también pues obviamente por las dinámicas académicas. Creo que aquí también es una obligación que de alguna manera tienen las instituciones que forman en todas las etapas del ciclo vital, pero también en ese fortalecimiento de lo comunitario. Karina, te escuchamos. Y ahora sí voy a prender mi cámara. No sé si se ve. Hola, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Muy interesante ver todo como los ítems, porque está como que recién los separé en mi mente, como que los tenía un poco todos juntos. Pero es súper importante verlos separados porque también es algo que uno ve el día a día como de una forma cotidiana. Por lo menos personalmente, siempre cuando consumo algo, busco que lo que estoy comiendo esté equilibrado nutricionalmente, pero también me gusta que tenga muchos colores, que tenga como mucha vida, porque también tiene que ver como con lo que tiene que tener sabores, colores, tiene que tener, no sé, tiene que tener como una identidad el plato de lo que estoy produciendo. Y de repente uno empieza a inventar, eso da también a la creatividad en los platos, pero siempre teniendo el foco en que mezclar productos que me estén nutriendo. Entonces, cuando uno pregunta a su entorno cómo comen, y bueno, se come mucha comida envasada, se come mucha comida que está disponible fácilmente de calentar, incluso descongelar, calentar y comer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una dinámica como del facilitismo, por decirlo así, de lo que es más fácil para producir, y no está la conciencia de que nuestra salud está en nuestra responsabilidad cuando comemos. Es la base de cómo nos alimentamos, es cómo nos vamos a sentir más el día de mañana. Y generalmente se da con una población más joven, que después, claro, después tienen, no sé, 20 y tanto, 30 años y ya tienen hígado graso, ya tienen un montón de enfermedades, incluso algunos tienen prediabetes y tienen un montón de enfermedades que se pudieron haber como evitado eh, teniendo una buena alimentación. Lamentablemente se va perdiendo un poco esto de los cultivos porque se deja de trabajar de la tierra, porque se vuelve o se visibiliza como algo no rentable. Entonces, no, mejor me voy a trabajar en otra cosa porque esto me va a generar mucho dinero, y se centra mucho en el dinero y no en la calidad de vida que vamos a tener a raíz de eso. Entonces, como que se hace ese intercambio como súper drástico, y que ya está un poco impuesto. O sea, la gente celebra, por ejemplo, que una uva no tenga pepas, o que un determinado fruto no tenga pepas. Y digo, pero si eso no es normal, esto fue manipulado genéticamente para que no tenga pepas. Y además, o que tenga una pepa que además no pueda crecer ninguna planta. Entonces, la importancia y lo peligroso de eso como que todavía no se visualiza. Entonces, yo creo que
tendría que haber mucho enfoque en el tema de cómo el Estado impone la educación como de la, no me sé el término específico, tú, Luis, sabes un poco más, pero como de la biodiversidad alimentaria, del saber comer, del saber alimentarse, del saber qué es lo importante cuando uno está comiendo. No está comiendo porque es un lujo comer o porque es una actividad como de recreación, sino porque es necesario para nuestro cuerpo. Así que eso es lo que puedo aportar, Luis, así que muchas gracias. Gracias, Karina. Sí, yo creo que eso es un punto clave, lo hemos tratado como de mencionar en algunos elementos, sobre todo para la formación en escuelas, y es la educación para la salud alimentaria, creo que es muy necesario, sí, porque a veces no somos conscientes de la importancia de alimentarnos y nutrirnos adecuadamente y sobre todo incluir alimentos eh, biodiversos, ¿cierto? Entonces nos enseñan la historia de otras formas, ¿cierto? La alimentación también hace parte de nuestros procesos históricos. Y creo que ahí queda muy claro, pues como el ejercicio de lo que hablábamos y también donde se rompen esos elementos. Ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, igual vamos a abordar otros aspectos en la siguiente sesión. Yo quiero que se lleven estas ideas claves, ¿cierto? Entendiendo que la biodiversidad pues, nos invita a mirar la alimentación de manera integral. Obviamente que no basta solamente pensar en el tema de calorías o nutrientes de forma aislada, sino que tenemos que empezar a pensar de que la alimentación tiene una relación directa con los territorios, ¿cierto? Y con esa vida de los territorios, con las semillas, con las cocinas, con las culturas, ¿cierto? Con todas esas posibilidades que hay para construir un sistema alimentario pues más justo, más sostenible y más saludable. Entonces, lo primero es clave que la biodiversidad alimentaria une la naturaleza con la cultura, la nutrición, el territorio. No solo importa producir diversidad, sino que también es necesario consumirla y valorarla, que las dietas diversas son más nutritivas y culturalmente más pertinentes, que si hablamos de biodiversidad alimentaria, hablamos de un elemento que nos permite hablar de proteger nuestros alimentos, nuestras tradiciones, nuestra memoria, como lo decía Karina, nuestra salud, pero también nuestra autonomía, ¿cierto? No depender de elementos externos que limiten nuestra capacidad de gestionar nuestros asuntos alimentarios más hoy, como lo mencionaba también Santiago Labra en un momento, de crisis geopolítica como en la que estamos, ¿cierto? En la que nuestros sistemas alimentarios dependan de elementos externos, también nos pone en un lado vulnerable. Y si nuestra alimentación se basa en eso que viene de otros lugares, pues obviamente siempre vamos a estar en riesgo y sometidos a la inflación o a los altos costos que tiene la alimentación y luego a tener que generar estrategias de afrontamiento para poder alimentarnos medianamente bien o por lo menos para subsistir, ¿cierto? Y también que quede claro que esa biodiversidad alimentaria es una respuesta frente a esos impulsos constantes de homogenización del patrón de la dieta que tenemos hoy a nivel mundial. Entonces, creo que estas ideas son claves para que tengamos claro de lo que hablamos hoy desde lo conceptual y para tener claro de lo que vamos a hablar en el siguiente módulo la próxima semana. Y quiero que se lleven esto, no es para responderlo hoy, sino que lo respondan de forma interna. Eh, Quiero que cada uno de ustedes, ¿cierto?, piense en un alimento que debería recuperar más presencia en su territorio, ¿cierto? Puede ser una semilla, una fruta, una preparación, un ingrediente específico, ¿cierto?, que quieran asumir y mirar para tener claro, ¿cierto?, que ese asunto de la biodiversidad alimentaria se defiende pues desde las decisiones cotidianas, ¿sí? Desde nombrarlo, valorarlo, cocinarlo, compartirlo, ¿sí? Enseñar algo que hay alrededor de él, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué hace parte, ¿cierto? De la identidad alimentaria que yo tengo.
y en ese sentido, pues empezar a entender que hablar de biodiversidad alimentaria, pues es también hablar de posibilidades, ¿cierto? De volver a mirar el territorio como una despensa, de volver a mirar el territorio como memoria, como escuela y como ese camino, ¿cierto? Que hay para construir pues alimentación pues mucho más digna, una alimentación obviamente más saludable, más diversa y obviamente más sostenible, ¿cierto? Entonces, creo que ese es el punto de reflexión y que ustedes se respondan cada uno después de esta sesión, ¿qué alimento del territorio, de sus territorios, consideran que debe volver con más fuerza a la mesa, ¿sí? A nuestra cotidianidad? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué sería importante que regrese? ¿Por qué sería importante que vuelva a ser parte de nuestras conversaciones? ¿Por qué sería importante, ¿cierto? Para quienes de pronto estén en escenarios académicos, ¿por qué debería ser parte de la investigación? ¿Por qué deberíamos mirarlo como una posibilidad de incluirlo en la dieta o de utilizarlo, ¿cierto? Como un factor para garantizar mejores condiciones de salud y de vida. Entonces, quiero cerrar con esa pregunta que cada uno ya se responderá. Y bueno, la presentación obviamente se las comparto a través del equipo de FIMA y en conjunto con el archivo de la actividad, ¿cierto? Gamificada para que lo puedan desarrollar, para que lo puedan trabajar y ojalá lo hagan en el transcurso de esta semana para que podamos discutir un poco en el siguiente espacio qué tal les pareció y si bueno, si lograron ahondar y interiorizar un poco lo que hablamos del día de hoy. Entonces, quedo pendiente si alguien tiene alguna mención, alguna pregunta adicional. Entonces, estoy atento. Súper. Muchas gracias, Luis. Al parecer no hay más preguntas. Así que te agradezco, me sumo también a los comentarios, ¿verdad? Te agradezco mucho por la clase de hoy, fue una presentación muy interesante y motivadora, ¿verdad? Así que ahí quedo pendiente al material para reenviarlo al correo electrónico y nos vemos la siguiente sesión. Así que estén todos muy bien. Muchas gracias por la Chao, Que sí, presentación chao. muchas nuevamente. gracias a Buen día, Muy todos. gracias, interesante. profe. Buen resto de día. Gracias. Chao, Igual, mucho chao. guante.